Dios les bendiga. Estamos una vez más a través de este medio transmitiendo la palabra de Dios para cada uno de nuestros hermanos en Cristo, amigos que nos están viendo en diferentes lugares. Quiero aprovechar esta tarde para saludar y felicitar a cada una de las hermanas, tanto de nuestra iglesia como fuera de la iglesia, en cualquier lugar donde se encuentre una de esas mujeres esforzadas, esas madres en Israel. Quiero saludarlas y desear que Dios bendiga la labor que ustedes hacen cada día, que Dios bendiga la obra de sus manos y que cada día Dios les dé más y más sabiduría para continuar edificando la casa que Dios le ha encomendado. ¡Qué bendición! Vamos a orar y quiero compartir con ustedes un tema que creo que es propicio, preparando el camino al Señor. Vivimos tiempos difíciles, de oscuridad, tanto en lo secular como en lo espiritual, y esos eran los tiempos también en los cuales Juan el Bautista compartió su mensaje. Juan el Bautista fue enviado como un precursor que tenía que preparar el camino al Señor. Y Dios también quiere en este momento que nosotros preparemos el camino para Él. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar, le invito para que juntos lo hagamos. Padre, te damos las gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por esta bendición, por esta oportunidad que nos das de poder llegar hasta la intimidad de los hogares en cada uno de los sectores, tanto de nuestro país como fuera de él, donde nuestros hermanos en Cristo se unen con nosotros para escudriñar tu palabra, para estudiar tu palabra. Espíritu Santo, yo pido esta tarde la unción, la gracia, esa unción del Espíritu de sabiduría, el Espíritu de revelación. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos y prepara el camino al Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros matrimonios, en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares. Te lo pido todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 3, versículos 3 al 5 nos dicen así. Evangelio según San Lucas 3, versículo 3 dice: Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. El tiempo en el cual Juan el Bautista desarrolló su ministerio y apareció allá en Israel con este mensaje era un momento, era un tiempo de los más oscuros en la historia del mundo. Para poner en contexto, diríamos que el emperador Tiberio fue uno de los hombres más crueles, de los hombres más viles en el Imperio Romano. La familia de Herodes, que gobernaba Palestina, fue descrita por el historiador judío Josefo como personas que se sentaron en tronos de sangre. Eran días difíciles. Esto era el contexto secular en ese momento. En el terreno espiritual, las cosas no eran mejor. En lo espiritual, el sumo sacerdote Anás era quien
ejercía el ministerio de sumo sacerdote en ese momento, pero él era un hombre corrupto. Y en ese tiempo, en ese momento, también había otro sumo sacerdote, es decir, que habían dos sumos sacerdotes. Y el otro era el yerno de Anás, se llamaba Caifás. Y eran aliados estrechos. ¿Saben? Así como en lo natural había un... am, era un tiempo de oscuridad, porque el emperador eran hombres, era un hombre cruel. Herodes, que eran los que gobernaban, digamos, en territorio de Palestina, el territorio de Israel, eh, con sus familiares, eran hombres crueles. En lo espiritual, repito también, estos dos hombres juntos degradaron la alabanza y corrompieron las ofrendas del templo, a tal grado que cuando el Señor Jesucristo aparece en escena, un poco después, tiene que ir al templo y tiene que volcar las mesas de los cambistas y abrir las jaulas de los animales que tenían ahí, hermanos, y él tuvo que decir que que la casa de Dios sería llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Qué le parece ese mensaje? Bueno, eso era lo que estaba aconteciendo. Ese era el contexto. Pero regresando, porque eso ya fue cuando Jesucristo estaba ejerciendo el ministerio. Pero en el caso de Juan el Bautista, cuando él aparece en escena, esto era lo que sucedía. Entonces, en este desierto espiritual, porque esa es la realidad, en ese desierto espiritual de confusión política, de confusión religiosa, la palabra de Dios vino a Juan, que físicamente se encontraba en el desierto de Judea. Mis amados hermanos, Dios permite los desiertos precisamente para revelarnos cosas frescas, para tratar con nosotros, para preparar nuestros corazones y que después podamos preparar nosotros también el camino al Señor. Eso fue lo que pasó. Juan el Bautista preparó el camino y enderezó las sendas. Esto indica que el camino era áspero. Él así lo dice. Ese camino tenía obstáculos. Los obstáculos eran los montes y eran los valles. En algunos lugares era demasiado bajo, pero en otros eran lugares demasiado encumbrados. Pero Juan vino y preparó el camino y lo hizo allanando los montes, es decir, que los montes se bajaran. También lo hizo rellenando los valles, es decir, tratando las debilidades, porque esa es la aplicación espiritual en esta palabra. Y luego preparó el camino también allanando los montes, eh, alisando el camino, que era áspero, toda aquella parte que era áspero. Habían partes rocosas, ¿verdad? Entonces, y lo otro que hizo fue enderezar las sendas. ¿Por qué? Porque eran torcidas. En lo físico eso era lo que se hacía. Un rey, cuando iba a visitar una región, un lugar, mandaba a su mensajero antes. Y el mensajero tenía la responsabilidad de preparar esa senda, de preparar ese camino. Y qué tremendo lo que hizo Juan el Bautista, porque él identificó esas 4 áreas de debilidad, esas 4 áreas de necesidad, esas 4 áreas de donde había que trabajar, donde había que procesar. Pero ¿saben una cosa? Eso tiene que ver también con nosotros. Tiene que ver con nuestra vida espiritual y con nuestra vida personal. Estas 4 áreas, y eso es lo que voy a tratar de explicar. Déjeme ponerlo de esta manera. Creo que usted y yo, antes de ser salvos, experimentábamos
muchos altibajos en nuestra mentalidad, en las emociones, es decir, en la mente, en las emociones, en la voluntad, porque las personas sin Cristo son muy inestables. Nosotros éramos muy inestables. Aparte de inestables, también las personas son muy ásperas. Hablando de la aspereza en el trato con sus semejantes, la inseguridad interior se disfraza de arrogancia. Bueno, cuando Juan el Bautista vino, mandó a las personas, hizo el llamado a las personas para que se arrepintieran. Hizo ese llamado y el arrepentimiento genuino, mis amados, prepara el camino y endereza las sendas. Como dije, antes de arrepentirnos, antes de conocer a Cristo, nuestra mentalidad también tenía asperezas. Pero por la misericordia del Señor, el día que nosotros nos entregamos a Él, Dios nos dio el don del arrepentimiento. Y nuestro interior comenzó a tener un proceso que ahora en algunos lleva meses, probablemente en otros lleva días, pero en algunos lleva años, en los cuales el Señor ha ido trabajando esa senda. Es la senda que luego se describe como la senda de justicia. Pero esa senda de justicia también es descrita como la senda de santidad. Pero eso no ha sido fácil y no va a ser fácil en cada vida. Hoy quiero hablar de eso precisamente porque como resultado del mensaje de Juan el Bautista, el Rey, el Señor Jesucristo tenía el camino preparado. El Rey logró entrar, pudo entrar. Tengamos la idea de cuando el Señor Jesucristo entró montado en un asno, humilde. Las multitudes decían, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. El camino estaba listo, el camino estaba preparado, pero hubo necesidad de prepararlo antes. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que produce el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino prepara el camino para que el Señor entre. Y de eso estamos hablando. Hace días, nuestras vidas cambiaron. Nuestra sociedad, nuestros gobiernos, nuestro mundo entró en un proceso de cambio, de transformación. Y la iglesia también. Hemos tenido ya que estar en cuarentena, ya hemos pasado más de un mes en cuarentena. Hay muchas voces que se levantan y hay opiniones y muchas cosas que suceden en torno a esto, no solamente en nuestro medio, sino también en el mundo. Pero para nosotros la iglesia del Señor, lo hemos dicho, es un tiempo en el cual vemos que las sombras han cubierto la tierra, fuera. Pero también hemos dicho con esperanza que sobre su iglesia será vista su luz. No mi luz. Porque aquí no estamos hablando de artistas como en el mundo, que tienen estrellas. No, aquí solo existe un sol y es el sol de justicia. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero también, así como el sol brilla, Él, el sol, transmite su reflejo a la luna y cuando la gloria del sol, la luz del sol se refleja en la luna, entonces la luna también brilla y eso es lo que va a pasar. Dios, mis amados hermanos, está haciendo un proceso de transformación, una metamorfosis en nosotros. Y en nuestros hogares hemos sido llamados a buscar al Señor. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro desafío y eso es lo que estamos diciéndole constantemente. Por eso cada día estamos transmitiendo este mensaje. Por eso cada día, cada una de las personas que transmitimos este mensaje, hombres y mujeres, lo hacemos
compasión y lo hacemos también en el nombre del Señor, diciéndole, volvámonos al Señor. Hoy le digo, preparemos el camino al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia va a manifestar la gloria de Dios. Más sobre ti será vista su gloria. Y los reyes de la tierra y las naciones andarán a tu luz y al resplandor de tu nacimiento. ¡Qué tremendo! Pero regresando a nuestro punto, enderezar fue el trabajo de Juan el Bautista. Y enderezar es nuestro trabajo ahora como iglesia también, como ministro del Señor. Enderezar es poner derecho lo que está torcido. Enderezar también significa enmendar, significa corregir y significa castigar. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está poniendo todo derecho, está enderezando todo lo torcido. Dios está enmendando lo que es necesario corregir. Y Dios está trayendo también castigo. Pero en nuestro caso como iglesia, Dios nos está llamando a preparar el camino para Él. Bendito sea Dios. Entonces, repito lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5. Dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Aquí encontramos dos cosas. Hablar de los valles. Los valles, mis amados hermanos, en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano representan las áreas de debilidad. Todos tenemos áreas de debilidad. Ay, esos valles que nos hacen sentirnos a veces que caemos en un hoyo. Y óigame, nadie está exento. El salmista decía, Él es que rescata del hoyo tu vida. Entonces, esas áreas de debilidad, Dios las va a tratar. Pero también Dios va a tratar los montes. Los montes son esas áreas elevadas, encumbradas que nosotros tenemos. Esas áreas de arrogancia, de orgullo. Dios las va a tratar. Y luego habla de los caminos torcidos que van a ser enderezados. Dios se va a encargar de enderezar áreas en nosotros. Ese caminar que no hemos logrado que sea recto, que no hemos logrado enderezarlo, Dios lo va a enderezar. Y luego habla de los caminos ásperos. Porque hay áreas en nosotros que están torcidas, pero también hay áreas que son ásperas. Y dice que van a ser allanados, es decir, Dios se encarga de alisarlas. Entonces, desde el punto de vista espiritual, vamos a desarrollar estas áreas. Hoy voy a comenzar y voy a continuar en otra oportunidad. Pero desde el punto de vista espiritual, los valles representan, como dije, las deficiencias, las debilidades de nuestra propia personalidad. Y me voy a enfocar ahí. Más que las áreas de debilidad en la iglesia, me voy a enfocar en las áreas de debilidad en forma personal. Comencemos a mencionar algunos. Uno de los grandes valles de debilidad son las imaginaciones. Es decir, imaginar que algo es verdad cuando en realidad no lo es. Y esto limita. Las personas sufren mucho por lo que imagina. Y produce temor en las vidas, en los corazones. Esto me hace recordar a aquel siervo al cual entregaron un talento. Y cuando su señor viene y le pide cuentas, le dice que lo tenía enterrado. Pero dice, tuve miedo. ¡Qué tremendo! Él no logró vencer esta área. Esos temores, mis amados hermanos, nos hacen dudar. Le voy a poner un ejemplo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, pero uno de ellos es Jacob. ¿Saben? Jacob estaba en esta área de debilidad. Él estaba deprimido.
Y pasó así por 22 años. En su mente, él estaba sufriendo. Yo me imagino las noches que pudo pasar en insomnio sin poder conciliar el sueño, imaginando lo que su hijo, su amado hijo José había sufrido, siendo devorado por una bestia salvaje. Escuchen lo que la Biblia dice en Génesis 37, versículos 33 en adelante, nos dice así hasta el 36. Voy a leer. Y él la reconoció porque los hermanos de José trajeron las vestiduras de José al papá, a Jacob, y se las mostraron. Cuando él las vio, dice, él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Esas son palabras de Jacob. Entonces Jacob se rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Pero su hijo no estaba muerto. Y oiga lo que dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y el siguiente versículo, el 36, aclara lo que sucedía con José. Pero estos versículos nos dicen, nos indican lo que estaba sufriendo Jacob. Pero el 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ah, mis amados hermanos, la mente. La mente procesa una serie de maquinaciones, de imaginaciones que se vuelven argumentos. Y son argumentos que se tornan negativos, son áreas de debilidad en la vida del ser humano. Todos hemos pasado por esto. Cuando las cosas nos salen mal. Mis amados hermanos, yo creo que más de alguna vez, alguno de ustedes, cuando ha tenido alguna enfermedad y se ha sentido mal, yo personalmente creo que Dios ha tenido misericordia y no he pasado enfermedades graves. Y molesto a mi esposa porque yo le digo que las mujeres son mucho más fuertes que los hombres, ¿verdad? Pero uno con una gripe a veces, con una cosa sencilla, uno ya está pensando hasta en el testamento, ya está pensando en que, mira, si yo llego a faltar. Ay, porque la mente nos juega esas cosas, ¿verdad? Entonces, esos argumentos que nosotros producimos en la mente son argumentos negativos que se vuelven destructivos, destruyen, porque van desarmando nuestro sistema inmunológico, van desarmando nuestra fortaleza. Y entonces, hermanos, esos argumentos deben ser derribados, deben ser destruidos. Las imaginaciones deben ser llevadas cautivas a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo así nos lo dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 de Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego viene el versículo 5, derribando argumentos, esas cosas que se levantan en nuestra mente. Hoy, mis hermanos, debemos de derribar argumentos. Aunque más adelante voy a hablar de las cosas del pasado que también son debilidad. Pero ¿cuántos hemos venido cargando esas cosas por tiempos, argumentos? Entonces dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, esos argumentos negativos deben de ser destruidos, deben de ser derribados. Y la única arma es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. En el original indica que separa el alma del espíritu.
y penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Yo me imagino es una espada de doble filo que va penetrando, taladrando y taladrando hasta lo más profundo, llega hasta los tuétanos. Y dice la Biblia que inclusive tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos habrán traído todavía por años esas cargas, esos argumentos? La mente debe ser transformada por la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios, su efectividad opera en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces el apóstol Pablo dice lo que sucede. En 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amado hermano y amigo, hoy debemos salir del valle de las imaginaciones. Ese valle debe ser rellenado por el Señor. Otro valle. Estoy hablando de las áreas de debilidad. Otro valle. La lógica humana. ¿Sabe que este es uno de los grandes argumentos que tienen muchas personas? La mayoría. Y todos hemos pasado por ello. Y mientras más conocimiento tenemos, todavía se vuelve más fuerte esa muralla. Porque la lógica humana trata de explicar todas las cosas por uno mismo, por el raciocinio, por mi análisis. Y entonces surgen todos los por qué, cuándo, dónde, cómo, quién, para qué. Y lo cuestionamos todo. Déjenme poner un ejemplo también de esto. Y siempre hablando de la familia de Jacob, pero ahora de José. Cuando José tenía 17 años, él era un jovencito, pero un jovencito al cual Dios le dio una visión. En esa visión, Dios le mostró, por medio de un sueño, que él tendría, hablando de José, él tendría la autoridad sobre sus hermanos. Sin embargo, hay que aclarar que aunque Dios le habló, no le mostró los detalles, no le dijo cómo iban a suceder las cosas. Dios no le mostró el cuándo iba a suceder eso. Dios no le mostró el dónde. Dios no le mostró el cómo. ¿Por qué? Porque si Dios le hubiera dado todos los pormenores, yo creo que José hubiera dicho, no, Señor, entonces mejor no. ¿Qué decir de Moisés? Y yo le puedo seguir hablando de cuántos hombres y mujeres de Dios recibieron una palabra. Y esa palabra chocaba contra su lógica. Y entonces llega un momento donde los pensamientos, la lógica inclusive, esa lógica humana, ese raciocinio nuestro, tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia del Señor, a la obediencia a Cristo. Pero decía de Moisés, Dios lo llama cuando está en el desierto. Se le muestra a través de una zarza que ardía y le dice que lo va a enviar a Egipto para decirle a Faraón, deja ir libre a mi pueblo. Le está diciendo, te voy a enviar, quiero que vayas, tú serás el libertador. Y así lo fue, pero no le dio los detalles. No le dijo todo el proceso. ¿Qué decir de David? Cuando fue ungido por el profeta Samuel. Él fue honrado delante de sus hermanos, era el menor de todos
Era un muchacho de 17 años también. Y a él se le declaró que llegaría a ser el rey de Israel. Pero no se le dieron detalles, no se le dijo cómo, no se le dijo cuándo, no se le dijo todos los pormenores. ¿Por qué? Porque a eso Dios se lo reserva y se lo va guardando a cada uno. Cuando iniciamos este ministerio, Dios también tuvo por misericordia a bien mostrarnos la visión celestial. Y hoy estamos enfocados en llevar a cada hijo suyo que el Señor nos permita al conocimiento de Dios y de la palabra y establecerlo en la visión del monte de Sión, establecerlo en la visión de la congregación de los primogénitos, establecerlo en el llamado a ser semejante a Cristo. Es la visión celestial. Pero en ese momento cuando el Señor, y hace un tiempo yo lo compartí, pero en ese momento cuando el Señor se reveló a mi vida y sucedieron cosas tremendas, preciosas, yo tenía una gran fe, recibí la unción, la gracia. Y Dios ha sido precioso y maravilloso y han sucedido cosas no por mis habilidades, porque no tengo ninguna. Más bien estoy sujeto a debilidades. Yo reconozco las mías y cada día las llevo al Señor. Pero en ese momento, les dije en esa ocasión, fue como que me marcaron, como cuando se marca al ganado. Entonces, a partir de ahí las cosas, yo dije, van a cambiar. Y en mi mente, yo dije, a partir de ahora estábamos pasando un desierto tremendo. Yo dije, hoy sí, ya salimos del desierto. Mis amados hermanos, Dios no me mostró los pormenores, no me mostró el detalle, todos los pormenores. No me dijo el cómo, no me dijo el cuándo. Recuerdo que en esos días me visitó a casa una hermana preciosa, amiga nuestra, nos trajo un hombre de Dios, un maestro, que no es de la confraternización, pero en ese momento ese hombre de Dios vino y predicó al grupo que teníamos, con quienes nos reuníamos en casa, y ese hombre de Dios, yo le dije, le transmití mi visión, y en mi mente yo dije, quizá esta es la persona que Dios va a usar y me va a decir, vaya, aquí están los recursos, te voy a apoyar. ¿Cómo se equivoca uno? Por eso le digo, estas son debilidades que Dios tiene que transformar. Dios tiene que preparar el camino para que entonces el rey pueda venir. Así que cuando este hombre de Dios me escuchó, él levantó la mirada, se inclinó, estábamos almorzando en casa y se inclinó hacia atrás y me dijo, hermano, cuando Dios te da una visión, Él la va a cumplir. Y hay promesas que van a llevar mucho tiempo para que Él las cumpla. Y me dijo algo que no se me olvida. Me dijo, ¿sabes que hay promesas que yo llevo 37 años esperando, 37 años esperándola y aún no las he recibido? Y recuerdo que ese hombre de Dios me dijo, que Dios te ayude y te guíe. Si Él te ha dado la visión y te ha dado las promesas, Él lo va a hacer. Y yo dije, vaya, no era la respuesta que yo esperaba, por supuesto. Y hoy nos da risa y nos gozamos porque nosotros en ese momento, pero de angustia y de mucha necesidad, de grave necesidad, yo creí que esa era la forma. No, Dios no nos muestra los detalles. Dios tiene que tratar nuestra lógica. Ay, se me va el tiempo y hay mucho de qué hablar.
Pero confiémosle a Dios nuestro futuro. Confiémosle al Señor nuestros sentimientos. Cuando la persona trata de analizar la forma en que Dios va a desarrollar el plan que ha dispuesto para su vida, uno puede llegar a frustrarse de manera innecesaria. La clave creo que nos la da el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, bendito sea Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Así que mis amados, nosotros tenemos un gran problema con una mente analítica porque suele hacer los propios planes y las propias decisiones independientes de Dios. Lo mejor es conocer, entender y obedecer los planes que Dios tiene para nosotros, como dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y en el original dice los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que la lógica humana es otro de los valles que desde mi punto de vista necesita ser rellenado. Gloria al Señor. Le voy a mencionar otro valle. La ceguera mental. ¿Sabe que podemos tener un problema y no saberlo? Todos tenemos áreas de ceguera. El problema es que no notamos esos puntos ciegos. Más de una vez a mí me ha sucedido, y creo que aquellos que manejan su vehículo también, uno va aprendiendo que no debe de confiarse de solo los espejos laterales del espejo retrovisor. Porque uno se confía muchas veces, pero allí hay puntos ciegos. Y a mí me ha sucedido que hago una maniobra y de repente, de donde yo no me lo espero y donde yo ni me lo imaginaba, aparece un vehículo, aparece una moto, una motocicleta, aparece una persona. Y claro, si manejamos despacio, pues por lo menos de forma prudente, nos da tiempo de poder maniobrar. Pero ¿cuántas veces nos ha sucedido? ¿Por qué? Porque el punto ciego no nos permitió tener el panorama que necesitábamos ver. Espiritualmente hablando, así nos sucede muchas veces. Un ejemplo de ello son Jacobo y Juan. ¿Sabe? Ellos fueron entrenados por 3 años y medio por el mejor de los maestros, para después ser utilizados. Tanto Jacobo como Juan fueron grandes apóstoles. Pero en ese momento, cuando Dios estaba tratando las áreas de debilidad para transformarlas en fortaleza, en un momento determinado el Señor los envió a ellos dos. Jesús iba a pasar por Samaria y los envió adelante como mensajeros, como precursores, para que prepararan el camino también, para que le dijeran a las personas que Él iba a llegar y que pudieran escuchar el mensaje. Bueno, yo pienso que ellos iban felices como mucho nos pasa. Llevamos un mensaje de Dios, hemos sido enviados, hemos sido comisionados, queremos que sea de bendición para las personas, pero las personas no lo entienden así. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Así que la Biblia dice que los samaritanos no quisieron recibirlo, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, entonces no lo quisieron recibir. ¡Ah, qué tremendo! Se regresan ellos, es decir, Jacobo y Juan, y le dan el reporte al Señor Jesucristo. Y cuando le dan el reporte, sale esa área
ese punto ciego que todavía estaba en ellos. Y entonces dice Lucas capítulo 9 versículos 54 y 55 así. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Yo pienso que estos hermanos, tenían fe. Al menos eso es de admirarlo, tenían fe. Porque le estaban pidiendo algo al Señor que no cualquiera le había hecho, solo Elías. Y ahora vienen y le dicen, como no lo recibieron a él, están indignados y les dice, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y escuchen la respuesta del Señor. En el versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué le parece? Esos puntos ciegos, mis hermanos, esa ceguera mental, esa es otra área de debilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el panorama que Dios quiere que tengamos. No tenemos la perspectiva de lo que Dios quiere que tengamos. Son esos puntos ciegos. Los creyentes de la Odisea tenían este problema también. Ellos pensaban que lo tenían todo y ellos decían, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Eso está en Apocalipsis 3:17. Pero la respuesta del Señor los pone en la perspectiva correcta y señala la ceguera espiritual que ellos tenían, esos puntos ciegos que ellos tenían. Entonces el Señor les dice que ellos eran pobres. Tú eres más yo te digo que tú eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Qué tremendo. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé un espíritu enseñable. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestra mente para que podamos entender, que abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Saben? Eso fue lo que pasó con los discípulos después que el Señor había resucitado. Lucas 24:45 dice que cuando ellos iban, en los versículos anteriores, cuando ellos iban camino a Emaús, el Señor les iba hablando. Y ellos incluso le dicen, tú eres el único forastero que no sabe de las cosas que han sucedido en Jerusalén. Imagínense ustedes, le llaman forastero. Qué punto ciego, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora yo me pregunto cuántas veces el Señor nos ha hablado y nosotros no hemos querido entender. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que nosotros entendemos. Porque no se ajusta a nuestro concepto, a nuestra ideología, a nuestra perspectiva bíblica. Entonces en el versículo 45 de Lucas 24 dice que Él les abrió la mente para que entendiesen las escrituras. La ceguera espiritual es otro de los valles de los cuales debemos de salir, mis amados hermanos. Y voy a mencionar uno más. Yo creí que iba a avanzar un poco más, pero veo que es necesario ir explicando un poco más en detalle. Otro de los puntos de debilidad en nuestra vida, vivir en el pasado. ¿Cuántas personas viven de los éxitos del pasado? He escuchado muchos hermanos que dicen, a mí el Señor me usaba. A mí el Señor me usó, y se refieren a mucho tiempo atrás. A mí el Señor me dio. A mí el Señor me habló. Sí. Ahora yo le pregunto, ¿qué le habló el Señor últimamente? ¿Qué le ha dicho el Señor en estos momentos, en este tiempo? Porque nosotros debemos de estar a la expectativa. Por supuesto, yo no estoy hablando en una forma de necedad, no, Dios tiene que hablarme a mí. No, Él es soberano.
Pero cuando desarrollamos esa intimidad, esa relación con el Señor, mis hermanos, Él nos muestra las cosas. Él nos habla. Dios está vivo. Es más, Él es nuestro Padre. Si mi papá no me habla, es porque está molesto conmigo. Bueno, mi padre en lo natural ya falleció, pero yo experimenté muchas cosas. Pero esa es la realidad. Y Él es nuestro Padre. Si es mi Padre, Él me va a hablar. Pero yo no voy a vivir de las experiencias del pasado. Por supuesto que son una bendición y por supuesto que en ese momento quedó marcado, ¿verdad? Pero luego el Señor continúa hablándonos. ¿Por qué? Porque no nos da todos los detalles. Los detalles nos los va diciendo a medida que vamos avanzando en la visión. Así que, para esto, el libro de Eclesiastés en el capítulo 7 y el versículo 10 nos dice lo siguiente. Nunca digas, Eclesiastés 7:10, nunca digas, ¿cuál es la causa de los tiempos pasados? ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces, los cristianos deben vivir una constante expectativa, es relación. No vivimos una religión, vivimos una relación. Yo vivo en una relación con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Pero si yo paso viviendo solo de los recuerdos del pasado, por la gracia del Señor, Dios nos ha permitido vivir los últimos casi 36 años de matrimonio con mi esposa. Pero si en este momento mi esposa diría, sí, es que mi esposo me dijo hace 35 años, yo me sentiría mal, ¿verdad? Y creo que ella se sentiría mal si también solo estuviera a la expectativa o recordando que yo la amaba hace 36 años. No, yo debo de decírselo, pero más que decírselo, demostrárselo día a día. Y lo mismo sucede con mis hijos. De eso estamos hablando. Pero hay cristianos que viven en el pasado. Y entonces, Pablo, hermanos, nos exhorta a olvidar las cosas que quedan atrás. Filipenses 3:13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y sigue diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vean, Pablo no vivía de glorias pasadas. Pablo no era así. Él vivía de la relación diaria. Y vivía en expectativa, ¿verdad? Dice, extendiéndose a lo que está delante. Hermano, Dios tiene mucho más para usted y para mí. Mucho más. Bendito sea Dios por lo que hasta aquí Él nos ha dado y hasta aquí Él nos ha permitido. Pero tiene mucho más. Yo me he reunido con los jóvenes, me he reunido con los maestros de nuestro instituto bíblico, me he reunido con pastores, me he reunido con la iglesia, se lo he dicho. Lo que Dios nos ha llamado a hacer es mucho mayor. Hay una labor mucho más allá. Y eso me mantiene en la expectativa diaria. Por supuesto, trato de no caer en ansiedad, ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero debemos de extendernos hacia adelante. Ese fue el problema de los israelitas. Ellos fracasaron porque, deseaban continuamente regresar al punto de partida. Ya estaban
Estaban en la frontera para ingresar a la tierra prometida y aún allí. Esto es lo que decíamos. Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Regresémonos. Esa es una debilidad que Dios necesita procesar y trabajar. Dios también desea que su pueblo olvide las heridas y las injusticias del pasado. Definitivamente nadie puede crecer si continúa guardando ese resentimiento por las heridas que le ocasionaron en el pasado, por las injusticias. Volviendo a José, decíamos, Dios le dio una visión y Dios cumplió esa visión, pero no le dio los detalles. Los hermanos de él lo vendieron como esclavo. Todo era injusto. Llegó a la casa de Potifar como un esclavo. Y cuando parecía que las cosas ya se estaban tranquilizando, la esposa de Potifar le hace una difamación por la cual va a parar a la cárcel. Todo parecía una injusticia. Muchos cristianos dicen en ese punto, cuando las cosas van mal una tras otra, dicen, ¿por qué a mí? Pero José no se quedó en las heridas del pasado. Él fue capaz de discernir y de reconocer que las heridas y las injusticias solo sirven como instrumentos que nos acercan al trono. Mis amados hermanos, hay una bendición oculta en cada injusticia. Hace un tiempo, yo le tenía, o así un poco como de, vamos a decir un poco como de recelo a las pruebas. No mucho me gustaba enfrentarme a las pruebas, pero cuando entendí el propósito de las pruebas, y no es que las ande buscando, por supuesto, ¿verdad? No se trata de eso, porque eso ya sería una imprudencia, pero hoy cuando atravesamos una prueba, claro, es difícil, hay una batalla mental y hay todo eso, pero sabe, yo trato de sobreponerme pensando y le digo, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esa prueba? Y eso se lo digo a los hermanos, eso se lo enseño yo a los hermanos, porque detrás de cada prueba, de cada injusticia, siempre hay una bendición. Dios utiliza esa prueba para sacarlo aquí en el corazón, para tratar esa área de debilidad. Y después, Él nos promueve, Él nos bendice. ¿Qué decir en el matrimonio? Cuando las personas, los cónyuges, continúan una y otra vez recordando a su compañero o su compañera matrimonial, el esposo o la esposa, acerca de los fracasos y de los pecados del pasado. Eso nos trae sanidad. Eso es una debilidad de la cual tenemos que salir. Ese es un valle que Dios quiere sanar, quiere rellenar. Él lo va a llenar. Y por último, hay otro valle, es el valle de la depresión. ¡Qué tremendo! La depresión hace que la vida parezca tan oscura y sin esperanza. Y óigame, porque esta generación, nuestra generación, es una generación deprimida. Cualquier siervo de Dios puede pasar por momentos de depresión. Job había perdido a su familia, había perdido sus bienes, había perdido su casa, había perdido su salud, había perdido su posición social. Lo había perdido todo. Y en un principio, cuando esto sucedió, porque Dios lo permitió así, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar a la tierra. Entonces,
dice la Biblia que Job no halló despropósito alguno. Qué lindo. Pero cuando vienen los tres amigos que le hablan en forma detractora, vamos a decirlo así, o acusadora, solo el cuarto amigo fue el único que comprendió y le hizo entrar en la perspectiva correcta. Pero cuando él está en medio de eso, en el capítulo 7 y versículo 7, dice: acuérdate que mi vida es un soplo. Y escuche lo que dice en la segunda parte: y que mis ojos no volverán a ver el bien. Qué momento más depresivo estaba pasando. Él dice: se acabó todo para mí. Yo ya no voy a poder ver. Aquello que yo tuve antes, no lo voy a poder tener. Aquello que perdí, ya no lo voy a recuperar. Aquello que yo era, no voy a volver a ser. Porque cuando estamos en ese hoyo de la desesperación, de la desesperanza, en ese hoyo de la depresión, parece todo perdido. Job pensaba que no había esperanza, pero estaba equivocado. Porque la Biblia dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Cuando la fe nos falla, la esperanza nos sostiene. Y si un día nos sentimos desesperados o desesperanzados, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos va a sostener. Entonces él se equivocaba. La depresión entonces tiene varias causas. Job, como dije, lo había perdido todo. Pero, mis amados hermanos, para ir finalizando, la depresión está ligada también a una perspectiva equivocada de las cosas, muchas veces. Hay momentos en que el agotamiento, la tensión emocional, el estrés, los conflictos, los afanes, también nos pueden hacer caer en depresión cuando lo damos todo y nos sentimos sin fuerza y parece que todo nos sale mal. Pero también podemos caer en depresión si nosotros somos renuentes a perdonar. Este es otro de los problemas por los cuales las personas sufren de depresión, porque no quieren perdonar el daño y viven aferradas al pasado. Entonces, hermanos, al final muchos problemas del cuerpo se originan en el alma y reciben el nombre de las enfermedades psicosomáticas, pero son problemas espirituales y la iglesia del Señor debe de reconocer que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendito sea Dios. Mis hermanos, Dios no quiere que llevemos cargas pesadas, innecesarias. El libro de Hebreos en el capítulo 12 lo dice. Habla de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. La depresión es un peso innecesario. Así que Dios quiere quitar esas cargas. Es más, ni siquiera quiere que llevemos luto. Porque podría ser que alguien caiga en una depresión porque ha pasado por un duelo, por un proceso donde ha perdido un ser querido. Pero Cristo ha provisto los medios necesarios para librar nuestros sentimientos. Y aquí me acuerdo que el doctor Bailey, el fundador de la confraternidad Sion a la cual pertenezco, escribe en uno de sus libros que la esposa pasó por un proceso muy largo de prueba y al final, cuando ella partió con el Señor, Dios le había dado a él toda la gracia para que la atendiera y la cuidara. Pero al final, cuando partió con el Señor, dice que él
sintió como la gracia le fue quitada y sintió una carga tremenda y un luto tremendo. Pero entonces vino el Señor y le habló y le dijo que tenía que cambiar el lamento en baile, la tristeza en gozo. Y él dice que en la sala de su casa, en medio del dolor, se puso de pie, alzó sus manos, comenzó a cantar, a alabar al Señor y a danzar él solo. Dice que él sintió como un manto de gozo vino sobre él. Dios le quitó el luto. Hermanos, vamos a continuar en la próxima intervención, pero esta tarde déjeme decirle, yo no sé cuál es el valle que usted ha identificado. Hay muchos más, por supuesto, solo he hablado de algunos. Pero esas áreas de debilidad que usted lo sabe y de las cuales se avergüenza, hoy Dios quiere quitar ese manto. Él quiere hacerlo, quiere levantarlo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. La unción del Espíritu Santo está allí con usted para que usted sea libre. Porque esta es la forma de preparar el camino al Señor. Solo he hablado de rellenar los valles, los hoyos. Vamos a orar, creyendo que Dios hará algo especial en su vida. Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ciertamente, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes las palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, tienes la respuesta y solo tú eres quien puede sacarnos de nuestras debilidades. Te entregamos esas áreas de debilidad, te entregamos esas áreas de flaqueza. Tú las conoces todas, tú nos conoces a nosotros, tú lo sabes todo. Así que la entregamos, queremos depositarla en tus manos y pedirte que por favor tengas misericordia. Y aquel hermano, aquella persona, hermana que se encuentra ahorita atravesando por ese valle, el valle de lágrimas, el valle de la desesperación. Hoy te pedimos que por favor la unción de tu Espíritu venga y rompa toda maldición y destruya toda obra del enemigo. Y que por favor tu unción llene todo, llene el vacío. Tu unción lleve orden a la mente y a los pensamientos. Tu unción lleve cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Haz una transformación, una renovación en la mente, en los sentidos. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Mañana les esperamos con el favor de Dios a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén.